Ok, empecemos. Jaja, bienvenidos a Joystick Journey. En este podcast, yo, Luis Eric Hernández Sánchez, voy a contar de la mejor manera posible e intentando no perder el hilo la historia de los videojuegos a una de mis mejores alumnas de todos los tiempos y futura, ya casi de hecho, diseñadora de videojuegos, Lorenza León. ¡Holi! ¿Estás muy lista? ¿Más lista que en otras ocasiones? No. ¿No? Hoy vuelvo a no estar lista. Muy bien, porque verdaderamente. Creo que este episodio va a ser episodio largo. Ahorita Bueno. vas a ver por qué. Aparte, esta es la primera vez de los 5 episodios que hemos hecho Que no leo que el no guión. lees el guión. Voy a llorar. Entonces no sabes nada de lo que te voy a contar. No sé nada. Nada. No sé nada. Va a haber muchas sorpresas. O sea, por lo general los leo porque digo, ok, a lo mejor puedo decir como este comentario. Digo, también en el Inter como que salen otras cosas. Pero luego sí me da ansiedad y muero. Y es como de, ay. Pero ahora sí vengo en blanco. En blanco, sí. Muy bien. Fue medio adrede. Ahorita vas a ver por qué. Qué grosero eres, ¿eh? En este 5º episodio vamos a hablar de otra compañía de videojuegos. La compañía que cuando apareció cambió absolutamente todas las reglas de juego que rodeaban la industria, o por lo menos las más importantes. La compañía que decidió subir el nivel de la competencia y llegar a romper con el estándar que existía hasta el momento, forzando a las demás en cierto punto a evolucionar o a retirarse. Esta compañía es PlayStation. Sí. PlayStation. Digo, es mi podcast, entonces yo puedo decir lo que yo quiera. Oiga, de los dos, ¿eh? Sí. No va a filar. Ay, no me filarías. PlayStation, ya sabes, ya todo el mundo sabe, PlayStation es mi favorito. Sí. Estoy muy sesgado al respecto, lo acepto. Sí. Para mí no hay mejor que PlayStation. Se va a notar probablemente en el podcast. Si no es que ya se En el notó. episodio. Pero de todas formas puse todos los datos, incluso los malos. Que Es no hay más, tantos. Hay tanto sesgo ahí que yo creo que va a ser el episodio más largo. Probablemente sí. No puede ser. Probablemente sí. Muy bien. Ok. Para hablar de PlayStation, tenemos que hablar primero de su compañía madre, Sony. Sony fue fundada en 1946 por Masaru Ibuka, que era un ingeniero, y Akio Morita, que era un físico de profesión física. Ah, cabrón. Ok. Cuando decidieron hacer una compañía que creara y reparara equipamiento electrónico justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Ellos se conocieron precisamente en tiempos de guerra. Y se dejaron de ver en 1945, justo antes de que terminara dicha guerra. Dicha guerra hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y luego se reencontraron para fundar la empresa llamada Totsuko. Perdón. O Empresa de Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio. Ah. Ese es el primer nombre que tuvo Sony. Sony. Ajá. Qué feo. En 1950, Totsuko lanzó la primera grabadora magnética analógica de Japón. Época en la que de hecho se empezaban a utilizar transistores, que es una pieza electrónica que en ese entonces, y todavía sigue utilizándose, pero en ese entonces fue así un cambio, un avance tecnológico impresionante. Okay. Y Sony fue uno de los que dijo, de aquí soy, porque a Sony siempre le ha gustado utilizar lo más nuevo de todo siempre. La innovación. Ajá. En 1955 sale a la venta un receptor de radio basado en transistores, la TR-55. Que es considerado el primer producto de la marca Sony, como marca. Como tal, ajá, como marca Sony. Sony, antes de llamarse Sony, entre otras cosas, lo que hacía era modificar radios japoneses para que sintonizaran más frecuencias que las que podían sintonizar en ese momento, ya que en tiempos de guerra estos radios solo podían sintonizar frecuencias que el gobierno aprobaba para evitar que los ciudadanos escucharan propaganda del enemigo.
Ok. Entonces se acaba la guerra y Sony dice, pues que Pues a ver. la gente, hay que escuchar más cosas, empiezan a modificarlos y eso fue lo primero que empezaron a hacer, entre otras cosas, Ujú. porque también eran inventores prácticamente, hicieron una arrocera eléctrica, ¿Una qué? arrocera eléctrica, Ah. de los primeros productos Ajá, sí, que sí. trataron de hacer. Hicieron una sábana eléctrica también, que se calentaba. Sí, a mí me gustan mucho de esas. Sí. Nunca he usado yo de esas, pero siempre me dan... Son cómodas. De hecho, Sí. creo que le gustarían en tiempo de frío. Probablemente Sí, sí. para no morir. Sí. En 1957 crean la radio más pequeña del mundo hasta ese momento. Como el violín más pequeño del mundo. Ajá, que tocas con 2 deditos. Ajá. Una radio de bolsillo. Y en 1958 la compañía decide cambiar el nombre de la empresa por el de Sony Corporation. Ok, al ya, fin. ahora sí. Ajá. Y a partir de ahí empieza a crecer el monstruo que conocemos Imperio. ahora, ajá, el cual tiene ganancias de más de 90 billones de dólares. Ay, güey. Para referencia, por ejemplo, Disney tiene ganancias de 94 Ok. billones de dólares. Pero, o sea, tomando en cuenta Sony... Todo Todo lo que abarca lo que... Sony. Ajá. Sí, Sony como conglomerado. Ok. Sí. Creo que está dentro del top 100. Ha llegado en momentos de su historia a estar de que en el top 30, o sea, siempre Ajá. ha sido un monstruo, ¿sí? No ha llegado a niveles como... Top 1. Top 1, ajá. Como Microsoft, como Amazon, como Ujú. cosas así. Pero Pero ahí va. siempre se ha mantenido Sí. en el top 100. O sea, es un monstruo, es un monstruo. A mí me da mucha risa porque ha habido momentos en los que se vuelve tendencia en internet que hay gente que dice... alguna compañía tiene problemas con Sony o algo por el Ujú. estilo, ya que la compre y es como de, no No. sabes de qué estás hablando. Pero bueno, entonces, Sony ha sido parte de la historia de la humanidad en una cantidad impresionante de ámbitos. De hecho, ellos les encanta innovar. Hay un concepto, sobre todo en diseño industrial, Ujú. que se llama tendencias, Ah, distinto sí. a lo de la moda. Ajá. Porque en moda las tendencias son anuales y, la tendencia de este año es tal cosa, bla, bla, bla. Ujú. En diseño industrial, no. Son las que se quedan, ¿no? Son las que se quedan. Ay, sí le sé al diseño Muy bien, industrial. muy bien. Durante muchos años. Van evolucionando con la gente les hace Las embrace, adopta, ajá. embrace it, y crece con ellas, las tendencias guían la evolución de la humanidad y demás. Ujú. Sony tiene varios ejemplos. Uno de los más específicos e importantes es el Walkman. Ah, ¿Te sí. acuerdas del Walkman? Pues yo nunca usé Walkman, pero... Yo sí. Gracias a mi hermano yo tuve en mis manos Un un Walkman. Walkman amarillo, de esos que eran así, Ay, no. que le metías el cassette y escuchabas. Sí. Sony fue pionero y estableció la tendencia de cargar tu música. Con la música. Ay, ay, es cierto. Muy japonés, porque en Japón es una falta de respeto impresionante. Estar como... Con la música Ajá, súper fuerte, fuerte. con gente alrededor y demás. Entonces los japoneses traen sus Sus audifonitos audífonos. y todo. Sony empezó con eso. Gracias a que existe el Walkman, Existe Spotify ahorita. Spotify, ajá. Como aplicación del celular porque traes tu música contigo. Sí, Esa es una en el tendencia celular. Ajá. que apareció hace varios años, fue evolucionando Se y ha sigue. modificado. Sigue Ok. Ay, ahorita. qué chistoso. Ajá. No se crea una vez, o sea, sí he visto un Walkman, porque un güey que era un amigo mío en la prepa, era así como muy vintage. Ajá, Entonces le mamaba traer de que su Walkman y sus cassettes y era qué como padre. de... entonces sí los he visto, sí he escuchado música en un Walkman, pero yo tenerlo, no. Sí, yo lo tuve porque mi hermano lo tenía ahí. Ujú. Ya mío fue el Discman. Era como el sí. Walkman, pero para CDs. discos, sí. Ajá. Entonces, todo está muy increíble. Entonces, Sony es parte de la historia ya de la humanidad, sobre todo en tecnología, diseño y demás, como decía, una cantidad impresionante de ámbitos, desde la electrónica hasta el entretenimiento, Ujú. con más de 30 filiales. Sony es el conglomerado y tiene varias filiales, como Sony Pictures Animation, Ajá. Sony Music, Sony Music. Ah, Sony sí, Music. Sony Music. Aniplex. O sea, por ¿Aniplex ejemplo, es de Sony? Sí. Dios mío. Crunchyroll es de Sony. Crunchy. Ay, no puede Sí. ser. Era Da. Funimation era de Sony Ajá. y luego Funimation compró Crunchyroll y pues ya. Y ya, se hicieron bestias. Sony Mobile y Sony Interactive Entertainment, Ujú. al cual pertenece PlayStation. PlayStation. Ok, entonces, dando ya esa introducción, ya sabemos de dónde viene PlayStation. ¿Quién es la mamá de PlayStation? El papá es Sony. PlayStation, perdón otra vez.
PlayStation como marca ha estado presente a partir de la 5ª generación de consolas. Actualmente estamos en la 9ª generación de consolas. Se introdujo al mercado otra vez como marca, primero como marca, por primera vez el 28 de febrero de 1990. Pero no fue sino hasta el 3 de diciembre de 1994 que sacaron el primer PlayStation, el cual fue un éxito total, ya sabemos. Sí. Fue el producto estrella de la E3 de 1995. Y ese mismo año fue lanzado en Norteamérica y Europa, en 1995. Pero te preguntarás, ¿qué hizo PlayStation entre 1990 y 1994? Porque empezó en 1990 y el PlayStation salió hasta 1994. Principalmente ser proveedor de otra compañía. ¿De Nintendo? De Nintendo. No puede ser. Así es. Como ya lo habíamos mencionado en episodios pasados, Nintendo es el culpable. Sí, cierto. Nintendo es el culpable del nacimiento del PlayStation. Sí, gracias Nintendo. Thank you. Bueno, no sé, a mí me gusta mucho Nintendo, pero... A mí también, pero... Usted, usted es Sony. Pues sí. Sony, te amo. O sea, sí. Es más, si pudiera besarle los pies a Sony, lo haría sin problemas. Suponiendo que el letrerito de Sony tuviera pies, sí. Hola. Hola. Vengo a darte mis respetos. Hola, me presento. Soy tu mayor fan. Gracias. Gracias por existir. Ajá, sí. Gracias por nacer. Ahora, en 1988, Nintendo decidió aliarse con Sony, que empezaba a aplicar uno de los cambios más importantes en el ámbito tecnológico y de bienes de consumo de la historia. El cambio del cassette al CD. Al disco compacto. Así es, disco compacto. Ajá, así Compact disc. Pues sí, ¿de dónde creías que venía? Oh my God, no sé. Compact disc. Ay, no, discúlpenme. Sí. Y fue gracias a esto que Sony tuvo su primer contacto con los videojuegos. Sony desarrolló el chip de sonido del SNES, del Super Nintendo. Sí. Y Nintendo quería sacar con ellos el primer Nintendo PlayStation. What the fuck, no me imagino. Que se llamaría Super Famicom o Super Nintendo con unidad de CD. O sea, era Super Nintendo con unidad de CD. Ajá. Y la unidad de CD se iba a llamar Super Disc. Ok. Esto para alargar la vida del Super Nintendo. Gracias a la tecnología de los discos. Entonces, queremos discos, ¿para qué? Para que tenga más tiempo de vida nuestra consola. El problema fue que Nintendo, siendo Nintendo, se dio cuenta de que el acuerdo no les favorecía y decidieron traicionar. Fue cuando empezaron a trabajar con Philips. Ajá. Sí, de una forma terrible. O sea, sí, ahí Nintendo fue como de, ay, hijo. Así como de, adiós. Adiós, Popo. Nintendo se enteró de que Sony tendría el control total sobre el formato de disco. De los discos. Y las licencias del Super Disc. O sea, todo lo que saliera en Super Disc era propiedad de Sony y no de Todos Nintendo. Los juegos que salían en Super Disc eran propiedad de Sony. Iban a ser propiedad de Sony. Lo que le restaría poder e ingresos a Nintendo. Ya que para ese entonces Sony tenía, por ejemplo, a Columbia Pictures como filial. Y Nintendo sintió que se estaban volviendo demasiado fuertes. Ay, fue una amenaza. Ajá, por lo que si entraban en el negocio de los videojuegos, podrían fácilmente ser una muy fuerte competencia. Y Nintendo dijo, a nosotros sí nos gusta ser la competencia fuerte, pero no nos gusta tener competencia fuerte. Ajá. Además, Nintendo pensaba que los CDs eran más fáciles de piratear. Que Nintendo, los cartuchos. De por sí, de cajón, Japón como país está súper ultra mega en contra de la piratería. Es que eso es lo que se me hace raro. O sea, la piratería viene más como de este lado del planeta. Sí, no, ellos y tienen especialidades en derecho, en escuela de derecho, pues, para en contra de la piratería, de la propiedad intelectual, de todo eso. Qué padre. Nintendo como tal es así... A ver, pues demanda de todo. Ajá, exactamente. Entonces, sintieron que los CDs iban a ser más fáciles de piratear y que además iban a reducir la calidad de los juegos creados para ese medio. Por lo que, en 1991, Nintendo anunció sorpresivamente que se aliaría con Philips, como acabas de decir. Para hacer él. En ese entonces, el principal rival de Sony, o sea, eso fue el peor aún. Que fue como, para desarrollar algo que se llamaría CDI. El CDI, sí. Ay, no, pues, eso no debió haber existido nunca jamás. Un sistema multimedia
que resultó ser un fracaso total, porque era horrible, horrible. Espantoso. Nada ergonómico, era un control tipo de Sí, de televisión, televisión, y sí, con sí. ese se suponía Que que tenías que jugabas. jugar. Estaba raro. Fue muy, muy horrible. Desastroso. Sí. Philips es de Holanda, Ok. es una compañía holandesa. En ese entonces, como te digo, era la principal competencia de Sony. Entonces, lo peor es que estuvo muy, muy feo todo, porque fue en una expo. Un día antes, Sony salió a decir, Estamos trabajando con Nintendo. No puede ser. Y Entonces, quedaron payasos. pues ellos, o sea, Sony quedó un rato nada más. Los que terminaron quedando mucho más. Pues sí, porque pues fue producto súper Nintendo, horrible, ajá. pues claro. Y un día después Nintendo salió a decir, no es cierto. Trabajamos con Philips. Ajá, vamos a trabajar Gracias. con Philips porque nos dimos cuenta que no queremos que Sony sea tan fuerte y pues ya Philips Ay, pero qué menso. hace esta porquería. Bueno. Entonces Sony con justa razón se sintió traicionado y humillado por Nintendo, porque aparte son japoneses, Sí, o sea, claro. les pegó todavía mucho más en el orgullo, claro. Así que decidió hacer las cosas él solo. Dijeron, yo puedo solito. Sí. Gracias. El ingeniero encargado de desarrollar el chip de sonido del Super Nintendo, que Sony fabricaba para Nintendo, fue Ken Kutaragi. Y fue él también el que convenció a su jefe, Norio Oga, presidente de Sony Corporation en ese momento, entonces. Y uno de los mayores impulsores del disco compacto, de hacer el PlayStation. Pero ahora como producto propio e independiente, sin colaborar con nadie más. Y bueno, hay duda. O sea, Sony entonces le dejó de hacer las madrecitas del sonido. Fíjate que eso no lo investigué muy bien. No creo porque a fin de cuentas generalmente en ese tipo ya de ámbitos y de niveles hay contratos distintos para todo. Okay. Entonces puede que hayan roto un contrato y va horriblemente como acabamos de ver. Pero el otro seguía. Vigente. Ajá. Puede ser, no estoy. ¿Quién sabe? No estoy muy seguro. Puede ser. Okay. A fin de cuentas, por más gigantesca que sea una compañía, siempre tiene proveedores externos. ¿Sí? Entonces, esto lo querían hacer. O bueno, por lo menos Ken Kutaragi lo quería hacer. Para competir directamente contra Nintendo y contra Sega. Para decirle, mira, sí pude. Ajá. Y mejor que tú, ¿cómo ves? Bueno. Ahorita vemos. Sesgo. Ahorita vemos. Ok, sí. Fue un problema, de hecho, porque la mayoría de los ejecutivos de Sony no querían entrar en lo de los videojuegos. Siempre hay obstáculos dentro de la misma compañía. Aparentemente, no me acuerdo bien, ahí sí se las debo, pero según yo, Ken Kutaragi estaba emparentado de alguna forma con el presidente. Ok. Entonces el presidente dijo, a ver, espérenme, yo sí estoy de acuerdo, entonces síguele. Porque ya casi lo corrían. Ay, por la idea de... Deja tú la idea, como él propuso la idea y los demás dijeron no, él dijo, ok, de todas maneras lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No. Y lo empezó a hacer. Y entonces dijeron, lo queremos correr. Y el presidente dijo, no, aguanta. A ver qué hace. Qué bueno, o sea, gracias al cielo, todo esto se fue dando porque al final salió el PlayStation. Así fue como nació oficialmente el PlayStation en 1994. Ok. Que fue un rotundo éxito a nivel mundial por varios factores, pero precisamente porque utilizaba tecnología de CD y no de cartuchos. Esta tecnología le daba mucho más libertad y capacidad de desarrollo a los desarrolladores de videojuegos, ya que soportaba más información. Sí. Y además se podían hacer cosas en 3D. Ajá, justo. En algún punto ya después en cartuchos también se pudieron hacer cosas en 3D, pero fue también otro desarrollo totalmente distinto de unos ingenieros que también se rifaron impresionantemente para meter 3D en cartuchitos. Desarrollo, ajá. Pero pues para empezar el disco, pues ya tenías la capacidad de hacerlo, nada más porque ahí estaba el disco. Aparte de que era mucho más barato producir discos que cartuchos. ¿Qué cartucho? Sí. Bueno, pero ese tema del 3D lo vamos a tomar después en otro lo retomamos, episodio. Así es. Sí. PlayStation, de hecho, venía con un disco de demostración de todas sus capacidades. Tenía un disquito así de que miren todo lo que podemos hacer aquí. Sí. Y Sony, aparte, decidió proporcionarles a los desarrolladores lo que ahora llamamos un dev kit. ¿Sabes qué es un dev kit? Sí.
O sea, ¿Has usado DevKits? No. En las pocas prácticas que has tenido ya en diseño de videojuegos y eso. Creo que no. ¿O sí? No creo. No sé si en Unity. No. ¿No? No. Un DevKit es un conjunto de herramientas y recursos que facilitan el desarrollo de aplicaciones o software en una plataforma específica. O sea, a ver. Por ejemplo, PlayStation llega contigo y te da tu PlayStation con un DevKit que son herramientas digitales, el software ya preparado para que tú te metas ahí y con eso desarrolles tu videojuego. Sí, es como un Unity, pero de PlayStation, por ejemplo. Sí. Ajá. No llegaste. Creo que no llegaste a usar Es que no puedo decir nada. Está bien. NDAs, eso es muy importante. NDAs, no puedes decir nada. Es que si mi NDA no me lo permitiera. Está bien. Muy bien. Aquí no queremos demandas ni nada por el estilo. Pero bueno, eso fue un avance impresionante. O sea, les dieron el DevKit a los desarrolladores y de toma. Pero, con esto puedes hacer videojuegos para nuestra consola. Ay, es que no sé cómo formular la pregunta. Ya ve, por eso me gusta leer los guiones. Ya, estamos padre así, más sorpresa. No, es que me doy como una idea, pero no sé ponerle un ejemplo. Haz de cuenta, por ejemplo, plantillas. Sí. Ya existían plantillas, te daban el software, existía la plantilla y entonces tú ahí cambiabas el modelo 3D, le dabas físicas, establecías mecánicas y entonces empezabas a desarrollar para el PlayStation. Okay. Esto servía principalmente para que te dieras cuenta de la capacidad de del qué tanto podía hacer. Y de la libertad que tenías y de las innovaciones, de las nuevas cosas que podías hacer. O sea, el simple hecho de que te pusieran, toma esta carita, ya está en 3D, tú muévela como tú quieras, de todas maneras ya se va a reproducir en el PlayStation, era como de... ¡Wow! Ajá. Ok, pero entonces eso nadie más lo hacía. Hasta ese momento no, claro que no. No, Nintendo sacaba su consola y ahí está mi consola y ahí está mi... ¿Quieres desarrollar para mi consola? Pues desarrolla y... Pues a ver qué saca. Vienes conmigo. Estos son los requerimientos, estos son las limitantes, date. ¿sí? Sega igual, aparte de que pues, Nintendo sigue desarrollando la mayoría de sus... Pero aparte Nintendo se pone bien perrucho, ¿eh? Sí. Perrucho. Otra cosa que a la fecha todos se ponen así por cuestiones de NDAs y de espionaje corporativo. Corporativo. Porque te da mucha risa eso de espionaje corporativo, pero es real, sí existe. Yo sé sí que hay espías existe, así. pero... O sea, no son espías chiquitos que se meten a la computadora. Ajá, pero hay espionaje corporativo. Así como un troyano. Ajá. Así, espías miniaturas. Ajá, y se meten así a tu PlayStation. A ver, ¿qué están haciendo? Ajá. Esto causó que varias compañías desarrolladoras de videojuegos decidieran abandonar Nintendo. Y se fueran con Sony. Sí. Pues sí. Ya que Nintendo, como ya sabemos, decidió seguir utilizando cartuchos en vez de CD. En vez de CD, sí. Y para compañías como Square, que en ese entonces seguía sin Enix. Square, sin Enix, eso ya no funcionaba. Ya de plano. No, ya no podía, o sea, ya fue así como Final Fantasy, que había tenido ya 6 entregas para Nintendo. Se movió a PlayStation. Ajá. Se cambió a PlayStation para hacer el Final Fantasy VII. Uno de los mejores de toda la saga. Para muchas personas. Muchas personas van a decir, no es cierto, es el 8, es pues el mínimo 9, el más famoso el 5. sí es. O sea, todo el mundo que ubica Final Fantasy es el 7. Sí. Ajá. Sí, luego el personajes también, Cloud, Tifa, Aeris, es el más famoso. Y es uno de los más queridos precisamente por ese cambio que hicieron, ¿no? Por ese hito. De que no voy a ahondar mucho en Final Fantasy porque después vamos a hablar también en un episodio no puede ser. de varios videojuegos incluyendo Final Fantasy. Pero sí fue un cambio impresionante, por lo menos en el concepto de Final Fantasy. Y lo que les permitió hacer eso fue el PlayStation. Okay. La tecnología de CDs, el PlayStation. Que tú nunca jugaste PlayStation 1, ¿verdad? Ay, creo que sí. ¿Crees que sí? Creo que sí, pero solamente jugué uno que era como de carreritas. Muy probablemente era un solo disco. Sí, porque en casa de mi tía, cuando estaba yo muy, muy, muy chiquitita, según yo, mi tío tenía un PlayStation, pero no me haga mucho caso. O sea, yo de las fotos que he visto del PlayStation 1, del control y demás, como que yo me acuerdo de ese pequeño momento de haberlo visto y de una sola vez haber jugado.
Ok. Pero pues a mí me gustaba mucho el Wii, porque aparte habré tenido como que le gusta 5 años, yo creo. Ajá. Entonces pues me llamaba más la atención lo caricaturesco del Wii que los gráficos un Sí. poco más Sí, claro. Aparte reales. tú estabas chiquita y el Nintendo siempre ha estado más dirigido a... Sí, o sea, me aburrí, la neta sí me ajá, aburrí. más dirigido a niños, más familiar, pues. Sí, Sí. Tú ya lo sabes, no mucha gente sabe esto. Y ¿eh? ni modo, voy a tener que confesarlo. En ese entonces yo no era Team PlayStation. Sí. En ese entonces yo era Team Nintendo. Y era muy Team Nintendo. Como siempre he sido muy de que no, y defiendo a capa y espada. Todo. Ay, sí. Y vuelvo a la misma anécdota. En ese entonces, mi sobrino, Ujú. el que ya he comentado que es de mi edad prácticamente, Sí. él tenía PlayStation. Yo tenía Nintendo 64. Ultra. Ultra 64. Y yo era de que no, el Nintendo es El mejor que el Nintendo es mejor. PlayStation. Little did I knew. Porque Y de repente dijo, ajá, cabrón. yo me volví Team PlayStation a partir del PlayStation 2. Ah, ok. Pero ahorita llegamos al Play. PlayStation 2. Ok. Hablando desde el Final Fantasy VII, este juego además ayudó a impulsar el éxito del PlayStation. Ujú. Otros juegos icónicos del PlayStation fueron Ridge Racer y Ni idea. Taken de 1994. El Ajá. Taken sí lo ubicas, ¿no? Creo que sí. Es de peleas. Sí. Tiene como, es muy característico. Taken Sí. es muy... No, sí, Se lo ubica, ubico. luego lo baja. Tomb Raider y Resident Evil de 1996. Crash Bandicoot de... ¿Crash era de Claro, Sony? sí. ¿Es en serio? Crash nada más salió para PlayStation. Crash Bandicoot. ¿Neta? No. Tan así que fue una de las primeras, no oficial, pero mascotas de PlayStation. Ay, güey, bueno. Sí. Ok. Crash Bandicoot, que es de Naughty Dog. Ajá. Y después, probablemente, tal vez hablemos de Crash Bandicoot, Ujú. pero era de PlayStation. Y fue hasta cierto punto considerado Mascotita. mascota. Sí. Ok. También de 1996. Gran Turismo de 1997 y Metal Gear Solid de 1998. Kojima. Kojima. Sí. Hideo Kojima. Pero si empiezo a hablar de Hideo Kojima, vamos No, a durar aquí no. 3 horas. Entonces después. Deténganlo. PlayStation, como consola, tuvo más de 10 años de vida útil. ¿La primera? El PlayStation 1. ¿sí? Ok. Y vendió más de 100 millones de unidades. Ajá. Siendo la consola más exitosa de la quinta generación. Ujú. O sea, le ganó a Sega y a todo Nintendo mundo. por mucho. Y fue descontinuada en el 2006. ¿Qué? En el 2006. ¿2006? Tú ya habías nacido. Yo tenía 4. Ajá. Entonces, cuando yo tenía 4, Ajá. jugué Play Sí, 1. sí, probablemente. ¿Cómo que hasta Sí, 2006? Así es. Hay en Tokio, hay un edificio que es de Sony Ajá. y es como un museo, un mini museo Ujú. de varios pisos. Sí. Creo que son 3 pisos, en los que ves toda la historia de Sony con sus Con los y productos. demás. Y hay un PlayStation 1 dorado. No dorado. que... ¿Qué? Si no han visto su Instagram, ahí está. Ajá, métanse a mi Instagram Y ahí se puede ver. para ver el PlayStation, ahí le tomé la foto. Lo hicieron cuando vendieron el primer 1,000,000 de unidades. Ok. ¿Y ese, o sea, estaba como venta al público o solamente lo No, hicieron para, solo lo hicieron para ellos, para ajá, conmemorar? ajá, Ok. exacto. Sí. Un trofeo. Sí, ajá. Como dato extra, del nacimiento de PlayStation, debemos mencionar que su logo, el logo de Ajá. PlayStation, PS. prácticamente no ha cambiado en más de 30 años. Cambia como la forma del fondito. Es que es eso nada más, el Ajá, color. sí. O sea, su creador fue el artista diseñador Manabu Sakamoto. Ujú. Y lo único que cambió fue que de tener 4 colores, ahora es monocromático. Ajá, sí. Y ya, Sí, porque, ajá. nada más. ¿Verdad? No, pues no hay Sí, necesidad. pues no tiene necesidad. Eso es lo que hasta la fecha, Ajá. hasta la fecha, eso es lo que llamamos diseño atemporal. Ok. Que hay muchos ejemplos de diseño atemporal. Los lápices, Ujú. Las plumas Bic. ajá, la pluma Bic, varios tipos de lentes. Hay muchos Ujú. diseños cafeteras, Sí, cosas sí. por el estilo. Logos también, uno de esos es el de El de PlayStation. PlayStation. Sí. Qué curioso. ¿No le han dado así como bordes redondeados ahora que No. está así de moda? No, ni. Ahora lo que está de moda es hacerlo más minimalista. Sí. No hay necesidad. Pero no, pues nada más la pila dice. No se necesita. Pues está bien. Sí. Bien hecho. Pero bueno, eso fue el PlayStation 1. Ujú.
Una vez establecida su presencia en la industria de la manera más clara posible, pasaron a su siguiente consola, PlayStation 2. el PlayStation 2. La más vendida de Ajá. la historia. Así es. Que el otro día vimos cuánto había vendido. Más de 150 como millones 150 de... Ahorita vamos a de hablar de unidades. eso también. Pero de consola de... De consola a consola sobremesa. del hogar. Ajá. Sí. ¿Sí se llama de sobremesa? Pues, yo creo que sí, es un término, aunque no sea oficial, Ajá. no portátil. Del hogar. Del hogar. Ajá. El PlayStation 2, que es la consola más vendida de toda la historia, con más de 160 millones de unidades vendidas a nivel mundial, Ay, güey. en gran medida gracias al éxito de su Sí, predecesora. del PlayStation 1. Pero también gracias a la cantidad enorme de juegos que eran increíbles. Ujú. El PlayStation 2 tuvo un catálogo de más de 10,000 videojuegos. Ay, cabrón. Entre ellos, el God of War 1 y 2, Ok. el Grand Theft Auto 3, Ah, GTA es el Play 2. del Play 2, sí. Wow. Kingdom Hearts 1 y 2, Ajá. que son de mis juegos favoritos, increíbles. Que no se entiende nada. Después ahí sí no me puedo defender. El otro día había una... Estaba buscando en mis archivos de Drive y estábamos ahí estábamos haciendo un proyecto que al final se canceló. Ajá. Pero dentro de los objetivos que teníamos había una como línea del tiempo que decía, tiene que ser... Ay, ¿cómo estaba? Era juegos que son indescifrables. Ajá. Y decía Kingdom Hearts. Claro. Y luego había otro que era como súper obvio, que no me acuerdo cuál era. Y luego en medio estaba Undertale. Y No, fue pues, como de, nuestro objetivo es estar en Undertale. Ajá. Que no sea tan evidente, pero que no Sí. sea inentendible. Ajá, estuvo muy chistoso. Es que no, en Kingdom Hearts hasta los mismos personajes dentro del juego hacen esa broma de... Pues, ¿sabe? ¿Tú quién eres? Yo soy tal persona. ¿Y tú eres bueno o malo? Soy bueno desde el juego pasado. Ok, te vamos a creer, pero... Pero quién sabe. Ajá. Pero bueno. Indescifrable. Después hablamos de Kingdom Hearts también. Ok. Silent Hill, también, PlayStation 2. Ratchet and Clank. Eso no lo ubico. Alguien acá se emocionó por el Silent Hill, mucho. Justo ayer estábamos hablando con Johanna del Silent Hills. De Pity. Que mejor se tapa los oídos porque recuerdos de Vietnam. Rata aprieta el puño de la rabia. Sí, lo siento, Johanna. Pero bueno. Gran Turismo 3. Ujú. Shadow of the Colossus. Ajá. Resident Evil 4. Shadow of the Colossus también es de Sí, Play 2. PlayStation 2. Ay, güey. Ajá. ¿Cuál dijo el otro? Resident Evil 4. Resident Evil. Que es uno de los Resident Evil más amados por todos. Y Johanna está aquí Johanna, festejando, sí. Y Final Fantasy X. Ok. Que fue muy popular y muy famoso. A mí no me gusta tanto. Tengo una Sí, pequeña nunca lo he anécdota jugado. yo con ese Final Fantasy. Yo tenía un PlayStation 2 Ajá. que me gané. Ay, fue el que se ganó Fue en el el que me súper, ganó. ¿o dónde? En el Super, sí. Mi mamá compró algo en ese entonces, creo que todavía era gigante. No puede ser. Para los que nos escuchan de fuera, ajá. estamos en Guadalajara, Jalisco. Y aquí había un Una supermercado cadena. que se llamaba Ajá, Gigante. Entonces ya no existe. Pero fuimos, mi mamá compró algo de que despensa, pues. Ajá, sí, sí. Y gracias a esa compra me permitieron a mí, niño chiquito, jugar en una pantalla touch para Ay, ver qué me pantalla. ganaba. Ajá. Y era de que picarle a los productos para que fueran cayendo en un carrito. Me acuerdo perfectamente de esto. De hecho, ese fue un punto de inflexión para que yo me convirtiera en niño PlayStation. Ay, no puede. Bueno, sí, Porque sí, me me gané el imagino. PlayStation Ajá. 2. Fue el destino. Total que jugué y apareció así de, tu premio es un PlayStation 2. Y yo, ¿Cómo? ¡qué increíble! Entonces me gané el PlayStation 2. Me lo gané con PlayStation 2, control, Ujú. pero sin memory card. Ah. Jugar Final Fantasy sin memory card Sí, no es se podía. buena idea. No. Entonces un día me puse a jugar el Final Fantasy X. Lo avancé pues, muchísimo entre comillas. O sea, no Ajá. llegué yo creo que ni al 10% del juego. Pero pues sí. Pero fueron 3 horas seguidas de juego. Ay, güey. Me mató un mono. personaje y pues empecé desde el inicio otra vez y dije... Ay. Bueno, por eso lo odia. tal Bueno, vez. tal vez por eso no le gusta tanto. No que Tal lo vez. odie, pero... No lo odio, pero no es... Para mí no... O por lo menos no recuerdo que haya sido tan significativo en la historia general de los videojuegos. Ok. Hay personas a las que sí les gusta mucho. No sé cuál es el 10. El 10, el personaje principal se llama Tidus. No, olvídalo. No, no sé de el Final 10 tiene Fantasy. algo muy chistoso específico. Salió una segunda parte.
que casi nunca pasa con Ajá. Final Fantasy. Pero esta segunda parte era solo de las personajes femeninas Ok. del Final Del Fantasy. juego, ok. Sí. Después te Es muestro que, más al ay, yo me respecto. acuerdo que, ves que no sé cuál Final Fantasy es, que me sabía una o dos canciones, pero es que no sé si es del 12. No creo que sea del No sé. 12, probablemente sea del 10. Creo que es del Sí, 10. probablemente sea del 10. Pero bueno, todos, o sea, entre los 10.000 estaban esos juegos, Ujú. juegos increíbles en general. PlayStation 2 tuvo una vida útil nuevamente de más de 10 años. Ok. Lanzada el 4 de marzo del 2000 en Japón y más tarde ese mismo año en Norteamérica y Europa. O sea, se empalmaron Sí, claro. el 1 y el 2. Sí, seguía Ay, utilizándose Dios santo. el PlayStation 1 cuando ya había salido el 2. ¿Y el 2 podía leer discos del 1? Sí, Ok. el PlayStation 2 tenía retrocompatibilidad con los discos del Wow. 1. Entonces, más tarde sale en Norteamérica y Europa. Ahora utilizaba tecnología capaz de leer DVDs, no nada más discos. ¡Ay, sí es cierto! Se pueden ver películas. Y era retrocompatible, como acabamos de decir, con todos los juegos del PlayStation 1. Ajá. Y volvió a ganar la guerra de consolas de esa generación. No, pero Obviamente. pues PlayStation 2 ganó la guerra, pero de la vida. Ajá, sí. Compitiendo contra Sega Dreamcast, Ajá. Nintendo GameCube Ok. y Microsoft Xbox. Xbox. Ya sí. salió el Salió Xbox en para eso. 2002. Sí, más o menos. Sí. 2001. Por Después ahí, hablamos sí, de, ajá, de eso pero por también. ahí, por los 2000. El PlayStation 2 siguió la línea del PlayStation 1 Ujú. y en el 2004 sacó el PS2 Slim. Que son los... Ay, portátiles. ¿Sí, no? Pues no No es portátiles. cierto, no. El Slim es la consola como delgadita. Más delgadita, Ajá, sí. pero más- sigue siendo más- de Que hay casa. mucha gente que le llama... Pero esto pasó principalmente en el PlayStation 3, ahorita Ujú. llegamos a eso, que a las primeras que salen les llaman FAT. Fat. El PlayStation 3 FAT. Ajá. Porque siempre sacan, después de sacar el PlayStation, El obviamente parche. con la tecnología actual que tienen en ese momento y demás, pues tiene que tener un tamaño en específico Ujú. para que todo quepa, para que se enfríe de manera Sí, correcta sí. y demás. Y ya el Después Slim. sacan el Slim. El PlayStation 2 Slim salió en el 2004. Pero en el PlayStation 2 específicamente, además, en el 2007 salió el PlayStation 2 Super Slim, Ay, Dios mío. que era todavía más Más delgado. delgadito. Sí. Aparte, a partir del PlayStation 2 Slim, Ujú. ya incluía una entrada para Ethernet para facilitar el juego online. Ok. Ajá, Ay, qué chido. sí. Yo nunca he conectado una consola al Ethernet. Yo siempre Yo no. siempre las conecto directo al modem con el Ethernet porque pues mejor internet. Pues sí, pero a mí no me dejan poner Muy cable. rápido. Claro, claro que sí. Muy bien. Pronto. Pronto. En el 2004, antes de seguir con las consolas, Ujú. PlayStation también decidió entrar al mundo de las consolas portátiles Ajá, ahora sí. y sacaron el PSP, El PSP. ajá, PlayStation Portable, Ajá, portable. que no venció a su competencia, pero que de todas formas fue increíblemente popular, ya que además de reproducir videojuegos, también reproducía música MP3 sí. y películas. Vendían Películas. películas en el las chiquititas, formato del como la que disquito. fuimos a ver de Final Fantasy. Ajá, la de Ajá. Final Fantasy Advent Children. Ajá. Yo todavía tengo la cajita Ay. del UMD, que, ay, voy a eso precisamente, todo esto en un formato muy chistoso, llamado UMD o Universal Media Disc, Ok. que era un disco muy pequeño, adentro de una cajita específica para el disco. Ajá. No podía sacar el disquito de la cajita, porque la cajita era la que entraba exactamente en la parte del PSP. What? Y ya nada más sostenía el disco para que lo leyera el PSP. Ok. Entonces había películas, había juegos, había varias cosas. El PSP fue de hecho el primer sistema portátil que le permitió a las personas navegar en En internet. Claro. en me lo imaginé. dispositivo portátil. Sí. Hacer videollamadas, tenía Skype ¿Tiene adentro, Skype? tenía Skype Ay, adentro del cabrón. PSP. Y descargar videojuegos directamente De desde la- internet con la de la PSN, Store, la ajá. PlayStation Network, que fue introducida en el 2006, Ok. la PlayStation Network. Año en el que también nació su nueva consola, ¿El Play 3? el PlayStation 3. O sea, PlayStation 1, 2 y 3 Claro. estaban en el mercado. Bueno, el 1 ya iba de salida. Sí, justo el 1 fue como Ajá, de que ya va. sí. Ya adiós PlayStation 1 Puede ser. y entró el PlayStation 3. Así, el backup. Ahí vengo. El PlayStation 3, que ahora en vez de utilizar DVDs utilizaba Blu-ray.
A partir del 3 empezó a usar El Blu-ray. 3 empezó a usar Ok. Blu-ray. Regresando a Kojima un poquito. Ay, sí es cierto. Regresando a Kojima un poquito. Ajá. En el PlayStation 3, no me acuerdo exactamente cuál Metal Gear Solid fue el que salió. Uno de los últimos. Pesado y, o sea, ya con... Choncho. Sí. No le alcanzó el Blu-ray a Hideo Kojima ¿Y qué hizo? para hacer su juego. Pues tuvo que Kojima. compactarlo ¡No! para eso, porque él se quejó de que es que no me No cabe me cabe el el juego juego. en el Blu-ray. Ajá, pero bueno. Ay, qué chistoso el Kojima. No. Aunque, de todas formas, el PlayStation 3 leía DVDs sin ningún problema. Ujú. Sí. El PS3 o PlayStation 3 era un monstruo. O sea, Sí, yo me acuerdo que iba a casa de una amiga y Play 3 sí jugaba. Jugábamos Lego Harry Potter. el PlayStation 3 a mí me lo vendió un amigo. El PlayStation 3 era de su hermano. Se le ocurrió ponerlo en un mueble que estaba demasiado cerrado, entonces no tenía ventilación ni nada. ¿Sí, cómo? Y se le echó a perder un componente. Ajá. Entonces mandó a arreglarlo, Ujú. pero se tardaba mucho y en ese lapso compró otra consola y eso le sobró y me la vendió a mí. ¿Y la arregló? Afortunadamente, y todavía lo tengo. Oh, Todavía my tengo God. ese PlayStation 3 y sirve bien y todo. Ajá. Y yo quería ese PlayStation 3 porque ese PlayStation 3 todavía tenía retrocompatibilidad con juegos de Play 1 y 1 Play y 2. 2. Wow. O sea, mi Play 3 todavía lee juegos del 1 De y uno del 2. Ay, qué chido, qué padre. Ahí jugué varios. Ahí jugué God of War, por ejemplo, el Ujú. 1 y el 2, en el PlayStation 3. Ajá, en los originales. Sí. Y ya después ya no, los PlayStation 3 que fueron fabricados después ya no tienen retrocompatibilidad. Ujú. El Play, según yo no, pero el Play 3 era el que tenía ya los controles como de movimiento, los que son como El microfonos Six Axis, chiquitos. sí. ¿Sí? Sí. Que Sí. tengo una Ya que ahorita anécdota. hablamos de controles también, porque ahí sí no es sesgo, tengo que aclarar, porque sí hice un análisis ergonómico y demás Bueno, está al bien. respecto. Sí hizo el análisis, le creo. Sí. Y los controles de PlayStation son los más ergonómicos que hay, son los más Sí. cómodos para jugar, son los que Sí. menos fatiga causan, son los que menos strain, por así decirlo, o problemas de alcance y demás causan cuando se Sí. están utilizando. Por eso mismo, la forma del control de PlayStation duró Tanto tiempo. duró hasta el PlayStation 3, Ajá. desde el 1, con sus aditamentos Sí, extras. ajá. Por ejemplo, el control del PlayStation 1 no tiene los joysticks. Ajá, solo tenía la cruceta, ¿no? Ajá. Pero a El- partir del 2 emplea. Ya tiene ponen los joysticks y luego también le agregan los gatillos, Ajá, el los- R2 y el los de L2, ajá. Pero sigue con la misma forma. Pero Ujú. ahorita regresamos a... Es que, bueno, Eso. ahorita digo, no sé qué siga Ajá. dentro del guión, pero cuando yo estaba en primaria más o menos, hicieron una... Fue algo así como el día que se ganó su Play 2, Ajá. pero acá ya había pasado situaciones económicas dentro del país, entonces no podían Ok. regalar PlayStation. Muy bien, sí. Pero hicieron un concurso, me acuerdo, en el Palacio de Hierro, que yo creo que ha de haber sido, mi hermano nació en 2009, como en 2010, Ajá. yo creo. Y no era de Just Dance, hay otro juego que es como competencia del Just Dance, pero no me acuerdo cómo se llama. Como Dance Revolution. No, Dance Revolution no. Dance Revolution es era la el competencia de- del Pump It Up. No, entonces no sé cuál es, pero no es Just Dance. Pero el chiste era que se jugaba con este controlito así como de motion. Ah, el PlayStation Move. No el sé qué PlayStation era. Move, ahorita voy a ir a eso. Tenía una esferita Ten- en la punta. pues el que usamos para mocap. Sí, claro. Ese. Sí. Sí. Sí, que sigue. Ay, es que todo es muy increíble. Perdón, estoy muy emocionado. Creo que se nota hasta en el tono En de la mi voz. voz. Sí. Pero Sí. Hola, Edith. total, Edith también lo notó. fue un día que estuve ahí toda la tarde y gané de que tercer lugar. Y mi premio fue un estuche para el PlayStation, creo que para el Vita. Ajá. Que pues no podía guardar nada porque yo no lo tenía. ¿No tenías el PlayStation Entonces Vita? era mi cosa para guardar mi visa y mi Ah, pasaporte. muy bien, muy bien. Ahí guardaba a veces mis juegos del 3DS. Me gané, va a sonar muy chistoso. El lápiz de Sony que le muy bien, regalé. Muy bien, Una libreta de Sony, una cobija de Sony. claro. Y como era niña, me regalaron un peluche de los Aristogatos. No puede ser que... Ese ya no está. Los Aristogatos es de mis películas favoritas de la vida. Sí, era un peluchito de Marian, de la gatita, la blanquita. No, qué bonito, sí. Esa película es increíble. A mí no me gusta. No puede ser. Ya que estamos fuera de la grabación, Sí. te juzgo.
Sí, no sé qué más gané, pero, tercer lugar y me alcanzó para eso. Entonces dije, Oye, pues para ser un tercer lugar fueron premios estuvo decentes, sí, bastante bien. agradables. Y Ajá. Habré tenido como 10 años. Pues 9, el peluche ¿no? del Aristogato ya con eso. Sí, pero bueno, esa fue la pequeña anécdota. Muy bien. Sí, es que sobre todo cuando estás chiquito, siempre es increíble ganarte cosas así Sí. gratis. Ahí dice gratis. Ahí dice. Sí, pero bueno. Como decía, el PlayStation 3 era un monstruo. Era fácilmente la consola más potente de su generación. Ujú. Y sí tuvo una buena vida, pero no tan buena como la de sus antecesoras, que Ajá. fueron el 1 y el 2, ya que solo tuvo un catálogo de alrededor de 2.000 juegos. No, pues nada que ver con, Después, con contra el los Play 10.000 2. que Ajá. tuvo el Play 2, fueron pocos. Y solo las primeras consolas fabricadas seguían teniendo retrocompatibilidad, que es lo que acabo de decir. Ya O sea, por después ejemplo, Play 3 Slim. ya no, Ya no tenía. ya no tenía ¡Qué retrocompatibilidad. suertudo! Sí, ahí la tengo todavía, te digo, y tengo ahí todavía mis disquitos Sí, de sí, Play 1 para... y Play. Ahí jugué, por ejemplo, Devil May Cry, Ok, jugué Metal Gear Solid, ok. jugué varios que no son de Play 3, son Ajá, de Play de 2 Play 1, Play 2. y de Play 1 también. Ajá. Ahí jugué, por ejemplo, en el Play 3, Ujú. jugué Final Fantasy 7 de Play 1. Ah, Que se me pasó mencionar eso, en ese entonces eran varios discos. sí, sí, sí. Entonces tú acababas el disco 1 y te aparecía en la pantalla, ya se acabó el disco 1, cámbialo por el Cámbialo. disco 2. Y a mí me daban unos nervios porque yo decía, ¿Y si pero, no se pero es que si guarda? lo saco, se va a salir del juego y lo que hice ahorita no se va a guardar. No, pero no pasaba nada. Todo bien. Ajá, cambiabas el disco y ya. Ahí jugué el Final Fantasy VII. Ujú. Aún así, como mencioné, tuvo éxito porque nuevamente se convirtió en el sistema preferido por las personas para ser su centro de entretenimiento general Ah, y principal. ah. ¿Sí? Jugando, escuchando música y viendo películas. Ujú. Todo en el PlayStation 3. Sí. Entonces, en vez de comprarte un reproductor de DVD o de Blu-ray y tu PlayStation 3 y tu consola y bla, bla, Ujú. bla, Tenías y todo. tu reproductor de MP3 y demás, todo lo Ajá, tenías ahí ahí. en la... Ay, bueno, Ajá. ahora entiendo muchas cosas. Ajá. Porque aparte los reproductores de DVD y Blu-ray no eran baratos. No eran baratos. Todo eso aunado a varias innovaciones en diseño y tecnología. El PlayStation 3 ya tenía salida HDMI, pero aparte tenía lentes de 3D estereoscópico ¿Qué? que funcionaban con ciertas televisiones nada Ajá. más, que tenían la función de, Sí, sí, de sí. 3D y con ciertos juegos también, Ajá, que sí, tenían sí, sí. también esa función de 3D, pero ya ¿Cómo? era así, te pones tus lentecitos y puedes ver en 3D. Ay, qué chido. Un nuevo control inalámbrico, Ujú. que es el Six Axis, creo que sí. No sé Según cuál. recuerdo bien, es tienen diferentes nombres los controles Ajá, de sí, PlayStation. sí, sí. Y algo que se llamaba PlayStation Move, Ajá. que es el que Que acabas es de el que mencionar. acabo de decir. Un control de forma más cilíndrica, Ujú. con una esfera en la punta, Sí. que utilizaba sensores de inercia para detectar el movimiento. Que estaba increíble. Sí, claro. Esa detección de movimiento Sí, sí, sí. era buenísima. Sí, sí. Pues Muy sí, bien. lo siguen usando para mocap, Sí, cierto. para sus prácticas de motion capture. Sí. Sí. Y que junto con el PlayStation Eye, una camarita, Ujú. que detectaba la esfera que cambiaba de color. Sí, es que el juego que le digo era Ajá. la camarita y el El controlito. control, el PlayStation Move, Y sí, yo el le daba una experiencia mucho más inmersiva a los jugadores. Sí, estaba muy padre. Por ejemplo, en juegos FPS. ¿Qué es FPS? First person shooter. First Person Shooter. Ya que también... O por sea, ejemplo, de sí, pistolitas. de disparos. Sí. Ya que también existía un accesorio oficial en forma de rifle, que se llamaba Sharpshooter. Ay, pero eso se lo copiaron al NES. O sea, sí, pero pues es que no hay de otra. O sea, tienes que Pues tener sí. la forma de la pistolita sí. para disparar. Ya que también existía ese accesorio, el Sharpshooter, en el que insertabas el PlayStation Move. O sea, metías el PlayStation ¡Ay, sí Move sé cuál es! en el Sharpshooter. Sí. Que de hecho se parecía mucho a una madre que sacó Nintendo, que era como, bueno, Las cositas que eran como de cartón. no, muchísimo antes de Ok, eso. ok. Cuando salió Mario Kart con el Control, volante, con el volante, ajá. salió una, no sé, cuando salió Twilight Princess en 2006 más o menos, salió un ¿cómo se llaman? Estos juegos que no son canónicos.
No sé. Ah, ¿spin-off? Un spin-off? Ok. un spin-off de Twilight Princess que se llamaba Link's Crossbow Training, una Ajá. cosa así, y era una ballesta. Ah, y metías ahí el Y Wii, el control ajá, del se Wiimote. metía ahí el control del Wii y ya Ah, ok. disparaban. Pero sí me tocó ver el de PlayStation, Sí, que sí, era sí. similar. Pues era el mismo concepto. Ajá, era el mismo concepto. Ajá. Metías el PS Move ahí al rifle El rifle. para simular que sostenías un rifle mientras jugabas a los balazos. Sí, sí. El PlayStation 3 tuvo juegos increíbles, de los mejores jamás creados hasta la fecha, ¿Cómo son? como el Uncharted, Uncharted. que tú no has jugado Uncharted, pero es No. una saga ya de 4 juegos Sí, que sí. todo el mundo ama. Ya salió película. Y Johanna. Y todo, sí. Johanna es fan del Uncharted. Little Big Planet Ajá. con Sackboy, que se convirtió, ahora sí, en la primer mascota oficial de De PlayStation. PlayStation. ¿A poco sí? Sackboy es la primera oficial. Es Ajá. como así de que, ¿saben qué? Creo que ahora sí. ¿Necesitamos mascota? No, deja tú de eso, no que necesitaran, porque en realidad PlayStation nunca pensó Pues no, en tener no. una mascota. Pero como Sackboy fue tan significativo y tan emblemático, ellos dijeron así como de, ok, esa que sea. Ajá. Ay, me daba mucho miedo ese mono. Sí, Sí. pues como un títere. Sí, me daba mucho miedo. Con Nunca me gustó. Con estética que le gusta mucho a A Johanna, Johanna. por ejemplo, ajá. Sackboy, el de PlayStation, de que Little es Big como Planet. el saquito cocidito con Un cafecito. por todas partes, cafecita. Ah, Ah. ok. Después te lo muestro, porque sí, es totalmente. Es un personaje que fácil, no completamente, tal vez adaptado, entra en el extraño mundo de Jack. Nah. Sí. Puedes agarrar a Bueno, Sackboy y aventarlo ahí adentro y dices tú, Cambiándole "Ah, un sí". poco, no la estética, pero como los colores. y Sí, eso sí, sí. Puede ser Sí. que sí. Pero esa fue la primera mascota oficial de De PlayStation. PlayStation. Ok. También el PlayStation 3 tuvo Assassin's Creed, Ujú. Infamous. Ay, ese juego. El 2 me gustaba mucho ver gameplays. Ahorita voy a hablar del 1. Grand Theft Auto 5. Ok. Y el que para mí es el mejor juego de PlayStation 3, ¿Mm? The Last of Us. Ay, sesgo. The Last of Us 1. Ay, hay mucho The Last of Us sesgo. 1. Después hablaremos de The Last of Us. Pero para mí es el mejor juego que salió para PlayStation 3. Ok. Ya para ese entonces, la guerra de consolas era entre Sony, Microsoft y Nintendo, con el PlayStation 3, el Xbox 360 Ajá. y el Nintendo Wii respectivamente. Sí. En esta séptima generación de consolas, la ganadora fue la Wii de Sí. Nintendo, que vendió alrededor de 14 millones más de unidades que el PlayStation 3. Ok. Entonces ahí pues sí, el PlayStation 3 sí fue popular, sí fue famoso, sí fue un muy buena. Buen contrincante. Ajá, pero pues ahí ganó el El Wii. Wii. Ahora, en el 2011 pasaron dos cosas. Pasaron cositas. Sí. Una relativamente buena Ujú. y una muy mala. No tan buena. Pésima. Terrible. O sea, sí fue horrible. Primero la buena. Aunque no tan significativa como otros lanzamientos de PlayStation, Ujú. el sucesor del PSP es el PS Vita. Ajá. Este fue lanzado el 17 de diciembre del 2011 en Ok. Japón y hasta febrero en Europa y en América. Ujú. Esta consola portátil ya no utilizaba los UMD, Ujú, sí, los discos disquitos de chiquitos. la antecesora. Ahora utilizaba tarjetas de memoria. Ok. Y lo interesante es que tenía una pantalla frontal táctil. Ok. Pero la parte posterior de la consola también era táctil. ¿Qué? Ajá, la parte de atrás, o sea, planita y todo, Ay, era Dios. táctil. Ok. Había juegos que sí le sacaban provecho, Provecho y no otros- muchos lograron sacarle provecho. Hay unos que ni siquiera la La usan. utilizaban. Y lo que tiene el PS Vita es que, ahorita llegamos a esa otra consola, Ujú. pero se podía conectar con el PlayStation 3 y con el PlayStation 4, también como control Ok. Como, externo. ok. Podías Como de hecho hasta jugar a distancia en línea. Tú Ay, qué dejabas tu chido. PlayStation prendido en la casa. en tu casa, ¿sí? Y te ibas a otra ciudad y a nada más jugar. conectabas a internet del PlayStation Vita Ay, qué cool. y no prendías, ya estaba prendido el PlayStation y abrías juegos del PlayStation Ajá. y ahí los Y lo- jugabas y todo. Ay, Sí, qué en el padre. PS Vita. Qué Estaba chido, increíble. Qué increíble. Como, por ejemplo, creo que era en el Wii U. Sí, en el Wii U. Que se podía conectar el 3DS para jugar Smash. Ah, sí, Sí. algo así. Algo así, pero acá manejabas todo el PlayStation completo. Ajá. Ay, qué cool. Además, tenía una cámara frontal y un catálogo de más de 1500 juegos, Ujú, como Persona 4 o Persona 4 Golden, ujú. Gravity Rush, Uncharted Golden Abyss,
Tearaway y Soul Sacrifice. Y muchos otros jueguitos que eran como extras de... Patapón. Pero el Patapón es desde el PSP. Sí, sí, sí. Pero qué buen juego, sí. Su principal competencia fue el Nintendo 3DS, el cual lo eclipsó completamente, ya que solo se vendieron alrededor de 16 millones de unidades en todo el mundo del PS Vita. El 3DS vendió casi 76. ¡La madre! Entonces sí, pues sí. Arrasó. No ganó. Ahora sí, la cosa muy mala. La cosa mala, a ver. La cosa buena fue el PS Vita, la cosa muy mala. No sé qué pudo haber sido. La interrupción de PlayStation Network del 2011. ¿Por qué? Porque los hackearon. Me hackearon. No puede ser. ¿Lo hackearon? Sí. ¿A usted lo hackearon? Sí. No, bueno, a ellos. Pues yo fui parte del hackeo, sí. De hecho, ahorita te voy a platicar. Oh my God. Entre el 17 y el 19 de abril, la PSN sufrió un ataque en el que se expusieron los datos de 77 millones de cuentas de usuarios. Ay, Dios mío. Siendo una de las brechas de seguridad más grandes registradas hasta el momento en la historia. Además de ser el lapso de tiempo continuo más largo en el que la PSN no sirvió inhabilitado en toda su historia. What? Sony se vio forzado a desactivar los servidores de la PlayStation Network el 20 de abril. Y los usuarios no pudieron acceder durante 23 días. Al Play. O a la había tienda. Había algunos juegos que se podían jugar sin estar en línea, pero había muchos otros juegos que no se podían, no podías entrar a ningún servicio de streaming, no podías entrar a la PlayStation Network. No, pues, ay. Estuvo... ¿Y como cuánto perdieron? Ahorita te voy a decir cuánto perdieron. Porque aparte, cuando avisaron que había pasado eso, dijeron, en una semana está listo. Y no. No. 23 días. Funcionarios gubernamentales de varios países, de hecho, expresaron su preocupación por el robo de información. Concern. Ajá. Y porque Sony se tardó una semana en advertirle eso a los usuarios, que se habían robado los datos. Sí. Empezaron a hacer, o sea, se empezaron a dedicar a buscar dónde estaban, borrarlos, eliminarlos de las partes, etc. Hacer servicios de restaurar tu contraseña. Fue un desastre. Sí. En algún punto, creo, esto tengo que confirmarlo, confírmenlo ustedes, sí. Con el dato, búsquenlo. En sus casitas. Pero creo que en algún punto, de hecho, encontraron, por ejemplo, que los datos de tarjeta de crédito de 12,000 usuarios estaban robados así, tal cual como eran. ¿Qué pedo? Sí, estuvo... Ajá, sí. Por eso no vinculen sus tarjetas. Sí. Sony tuvo que enviar una carta a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por ejemplo, para explicar todo lo que había pasado y cómo se iba a solucionar. Finalmente, después de lograr reducir los problemas al mínimo, los servicios de PlayStation empezaron a recuperarse, empezando por América del Norte, y para compensar los problemas, ofrecieron 2 juegos gratuitos de una lista de 5. Ok. Entre los que estaban, era por regiones, porque obviamente por licencias y todo eso. Pero en total de todas las regiones eran como 10 juegos, pero por región ofrecían 5 juegos distintos. Algunos se repetían en ciertas regiones, algunos no. ¿Y podían elegir 2? 2 de esos. Ay, qué chido. Por ejemplo, Little Big Planet, Infamous, Dead Nation, Wipeout y otros más. Yo en ese entonces no conocía a Infamous. Little Big Planet sí. Entonces yo dije, ok, Little Big Planet lo bajo. Sí. Porque siempre he querido jugarlo y nunca se dio la oportunidad. Pero dije, ¿pero cuál otro? ¿Cuál otro bajo? Los investigué y dije, pues creo que el que más me llama es Infamous. Fue la mejor decisión de la vida. Infamous es un juegazo impresionante. El primero no he visto, pero yo me quedé picadísima con el segundo. O sea, nunca lo jugué, pero era mi época de ver a Vegeta 777. Y entonces, creo que junto con Vegeta y el Rubius me aventé las decisiones que ellos tomaban independientemente. Que Infamous es uno de esos juegos y fue uno de los más importantes en su estilo, en el que tienes decisiones, pero esas decisiones sí afectan directamente a tu personaje. Sí. O te vuelves bueno o te vuelves malo. Y dependiendo de cómo seas, tienes distintos poderes. Sí. De hecho, distintas cosas. De hecho, de ahí fue de donde medio
qué inspiración para un personaje que tengo como desarrollado, muy que bien. absorbe cositas. Muy bien, Ajá. muy bien. Sí, aparte afecta a la historia, Sí, y a los todo. personajes Ajá. y bla, 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 bla. Está chido. Pero hablamos luego de Sí. Infamous en su episodio. En su episodio. Ajá. Entonces, yo escogí ese Infamous, quedé muy, muy satisfecho al respecto. Sony informó que el costo de la interrupción fue de 171 millones de dólares. Ay, cabrón. Y este fue considerado el mayor robo de seguridad de la historia. Bueno, también en esos años hubo una cantidad. Fue cuando hackearon también iCloud. Ajá, A sí. mí, por ejemplo, me hackearon mi cuenta de iCloud y todo lo que tenía vinculado. Tuve que hacer otra porque estaba completamente perdida. O sea, todavía, si yo quiero acceder a ese correo, sí puedo, pero tengo cosas que digo, uy, ¿qué pedo? ¿Qué Y es es que esto? precisamente por eso ahorita existen los sistemas de seguridad que existen Ajá. en todos esos sistemas. Sí. Gracias a eso, por ejemplo, Sony en general ahora es conocido por ser una de las compañías con Más más segura. sistemas y más filtros de seguridad tanto fuera como dentro de su infraestructura. Ok. Sí, por eso hubo un tiempo de hecho en el que era bien difícil comprar cosas en la PlayStation Ajá. Network porque no aceptaba las tarjetas, solo Ok. ciertas tarjetas. Ok. O PayPal, por ejemplo. Ajá. Y no había todavía o sea, de comprar como tarjetitas. Sí, o eso. Ajá, O comprabas eso. tu tarjeta de prepago Ujú. de PlayStation. Play. Pero eso sigue saliendo más caro siempre. Sí, porque le ponen ahí 15 pesos. Ajá. Pero pues eso pasó. O sea, sí estuvo... Ouch. Ajá, sí estuvo bien terrible. Y ahora hay veces que muchas personas dicen, ay, Sony, ¿por qué? O PlayStation, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no me deja esto? ¿Por qué esto? Es que ya aprendieron. Ajá. Ya aprendieron y ya es así, es todo con 58,000 candados. Sí. Incluso dentro de su infraestructura de trabajo de Sony, de distintas filiales en un mismo lugar, en distintos Que nadie edificios. sabe en qué está Nadie- trabajando. No. Sí. No, si tú trabajas en Sony Music, No sabes lo que está haciendo Sony Entertainment. ajá. Sí. Incluso si estás trabajando en el PlayStation, muchas veces el diseñador industrial del PlayStation no sabe lo que está haciendo el de software. ingeniero. Ajá. No Sí, puede no. ser. Ya tienen filtros bien pesados, bien pesados. Bueno, pero les ha funcionado. Pues sí. Sí. Aún con este fuerte golpe a su imagen y a sus finanzas, PlayStation regresaría al foco de atención y popularidad mundial 2 años después, con el PlayStation 4. Ajá. Lanzada a finales del 2013 en todo el mundo, excepto en Japón. Estuvo muy chistoso. Allá salió después. Nadie supo que... O sea, obviamente sí hay razones, pero todo el mundo estaba así como de... Como por... A ver, y en Japón de hecho estaban medio molestos, ¿eh? Ajá. Era como de que... ¡Estás aquí! Ajá, o sea, ¿qué onda? Salió hasta febrero del 2014, allá. Ay, no, pues sí fue un rato. Sí, fueron como 4 o 5 meses. Entonces, sale prácticamente en todo el mundo, después sale en Japón, afianzándose prácticamente de inmediato como la consola líder de su generación. Esta consola compitió directamente y principalmente contra el Xbox One. Uh-huh. Ambas consolas siguen estando vigentes a la fecha, pero la guerra fue ganada por PlayStation 4 por mucho, que vendió más del doble de unidades que el Xbox. ¡Wow! Más del doble. El PlayStation 4 fue un éxito rotundo cimentado en diseño e innovación, tanto industrial como digital. Fue la primera vez que el control que tenía cambió de forma. El DualShock 4. Ajá, esa madre. Tenía un cambio tan grande de diseño. Se le agregaron botones para compartir el juego en línea inmediatamente. Nada más le picabas un botoncito y share. Y ya subías tu publicación a la red social. Ajá. Creo que a Twitter suben. Se podía subir a Twitter y a Facebook y a YouTube. Según yo. Ok. Y un touchpad frontal que permitía interactuar con distintos juegos. Como Beyond Two Souls. Sí, varios sí le sacaron mucho provecho. Sí. Varios lo usaban como un botón, nada más. Y ya. Tenía además micrófono y altavoz integrado el control. Qué horrible. No, está increíble. Ay, a mí eso no me gusta porque si me están hablando del control Es que que me da está bien mucho padre. cringe. Es que esto aumentaba la inmersión con varios videojuegos. Al escuchar efectos de sonido o voces más cercanas. Ay, como en el Genshin cuando cuando estás cocinando. Ajá. Cuando tú estás cocinando, escuchas la olla comidita, y cómo estás haciendo la comida en el control. Sí,
cierto. Porque pues, se supone que estás tú ahí haciendo la Ajá. comidita, entonces lo escuchas al frente. O de elementos que no están sonando en la pantalla y Ujú. suenan en el control. Aumentaba mucho la inmersión, eso. No sé. Bueno, es que no lo he probado como tal. Pero siento que... O sea, si se usa bien, pues a lo mejor sí me Sí, gusta, sí. pero si no, pues es Si como está de, bien raro. implementado, claro que sí. Porque acuérdense que el objetivo principal siempre de un videojuego es La aumentar la inmersión. inmersión. Sí. Sí. Todo esto acompañado de una campaña agresiva en contra de su competencia. Estuvo increíble. Como, por ejemplo, la capacidad de compartir videojuegos simplemente Con un prestándolos. botón. No, prestándolos. ¿Cómo prestándolos? Te voy a explicar. Como lo que está haciendo ahorita Nintendo con sus cartuchos online o algo No, así. no. No, eso ya fue una innovación un poquito más específica. No, lo que pasa es que cuando salieron el Xbox One y el PlayStation 4, Ajá. esto lo vamos a hablar ya después más en otro episodio, pero Xbox One cometió el Error. terrible error de limitar prestar videojuegos. Para empezar, se tenía que conectar a internet cada 24 horas a fuerzas. Entonces, si tú no tenías conexión a internet, pues no te dejaba jugar ciertas cosas. ¿Qué pedo? Para estar checando que tus juegos solamente fueran tuyos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Los juegos que tú comprabas venían como cerrados. Eso lo voy a desarrollar después en otro episodio más. Ajá. El punto es que no podías prestarlos. Pero ¿cómo Si prestarlos? tú tenías un juego y tu amigo quería jugarlo, Ay, no se se lo- lo podías prestar. ¿Qué pedo? Tenía que comprarlo él. ¿Cómo por? Pues porque querían más dinero. ¿Qué pedo? Bueno. Pero Yo- y PlayStation se aprovechó de esto. Y yo así de prestar el disquito no se podía, Sí. ¿cómo? Así, se lo presto, tenga. Creo que no, porque de hecho, esto lo voy a decir porque es tal vez sea efecto Mandela, Ujú. no sé. Tal vez recuerde mal, pero creo que sí, era más o menos así. Si tú comprabas un juego y lo metías a tu Xbox y lo jugabas, quedaba bloqueado. Ya no se podía jugar en otro... Ni en esa ni en la, en Xbox. la que... En la ¿del que ya lo dueño? habías jugado, sí. Ay, qué pedo. Bueno, Pero no podías prestarle tu juego a a otra persona. Ay, Sí. sí, ¿qué? ¿Ca? Y me acuerdo muy, muy específicamente de eso porque PlayStation, justo en la presentación del PlayStation, Ujú. decidieron grabar un videíto que volvieron anuncio. Así de, te lo presto. Sí. Entonces decía, o sea, era un anuncio producido, Ujú. editado y demás. Bien hecho. Ajá. Y empezaba con... No me acuerdo exactamente qué decía, pero literal era algo como... En este anuncio, PlayStation te va a enseñar, te va a dar instrucciones para poder prestarle tus juegos a tus amigos. A sus amigos. Y luego era la escena de Dos dos amigos. ejecutivos, no, eran los dos ejecutivos de PlayStation, Ajá. uno con la cajita de PlayStation del disco, volteaba con el otro y le decía, toma. Te lo presto. Y el otro lo agarraba, gracias. Y luego aparecía, listo. Suficiente. Con eso ya se los prestas. Amazing. Y era una crítica Sí, directa. al Xbox. Ajá, entonces, ese tipo de campañas y demás, PlayStation 4 arrasó. Triunfó. Arrasó completamente. Aparte, venía acompañado de una cartera de juegos de una calidad impresionante, Ujú, como Bloodborne ujú. del 2015, Horizon Zero Dawn y Nier Automata Lo siento, es que yo soy la loquita de Nier. A mí me gusta mucho ese juego. del 2017, Sí. Spider-Man del 2018, Ujú. God of War también del 2018, pero el God of War nuevo, la saga nueva, Ajá, sí. la saga de nórdica, Ujú. ¿sí? Que cambió completamente el tipo Los de juego juegos. que era. God of War era hack and slash Ajá. y se volvió de acción-aventura. Ujú. Es increíble God of War, el anterior y el nuevo son juegos increíbles. Después hablaremos De de God esos. of War. Ghost of Tsushima y The Last of Us, parte Parte 2 dos. del 2020. Ujú. Que para mí, nuevamente, es uno de los mejores juegos del PlayStation 4. Pero por Innovation in Accessibility. En todo. En todo. Pero sí, por ahí va. Entre los más de 3,000 juegos que salieron para la consola. Ujú. Luego, en 2016, PlayStation decidió subir el nivel nuevamente, sacando el PlayStation 4 Pro. Ah, o sea, ahora no fue primero el Slim, No. fue primero el Pro. El Pro. Que tenía el doble de potencia del PlayStation original, 4. ajá. Sí, era un brinco muy grande. Obviamente, para sacarle provecho tenías que tener la televisión adecuada, Ajá, sí. jugar los juegos que Que eran usaban, que estaban sí. optimizados para eso y demás.
Tenía entonces el doble de potencia del PlayStation 4, tecnología HDR, capacidad 4K y más frames por segundo. Y tú sabes que mientras más frames, Sí, mejor. mejor. Ajá. Más frames significa que eres más bueno en lo que estás jugando. Ay, sí. Ese mismo año también salió el PlayStation VR, Ajá, sí. el PSVR, que era compatible con el DualShock 4, el control, y con PlayStation Move también. Seguía siendo compatible vigente. con el PlayStation Move. Wow. Y que le prometió a los jugadores aumentar aún más la inmersión. Ajá. Y que además de tener juegos exclusivos para el PlayStation VR como Moss, que es muy famoso porque es el de este ratoncito que se va de aventura y tiene una espadita. Ay, no sé Y está cuál muy es. padre porque te pones el PlayStation VR Ajá. y el ratoncito tú lo manejas y todo y está haciendo cosas, pero Sí, tú te puedes mover alrededor y lo ves por diferentes puntos. ¿Ángulos? Sí. Lo O sea, ves. está como por fuera. Tú lo ves por fuera. Es como si estuvieras viendo al ratoncito hacer cosas en un Ok. espacio en 3D. Ok. Está muy chido. Beat Saber. Beat Saber, está muy chido. Beat Saber. Pero también tuvo versiones de juegos fuertes, como No Man's Sky Ajá. y Resident Evil 7. Ay, sí, cierto. Resident Evil 7 salió para PlayStation VR, que yo nunca jugué porque me hubiera... Cine, entonces, Sí, me hubiera muerto de los Vomitado. 10 minutos. Ajá, sí, completamente. Pero fue muy famoso, por eso mucha gente solo compró el VR, VR por el ese, Resident sí. Evil. Sí. Como mencioné antes, a la fecha el PlayStation 4 sigue vigente. Ujú. Aunque ya en sus últimas fases, ya que ahora sí, la mayoría de los juegos nuevos están saliendo Para el solamente para su nueva consola, que fue lanzada al mercado de forma mundial el 12 de noviembre del 2020. El Ajá. PlayStation 5, exactamente. PlayStation. Ahora, que esta ya es la última parte de la historia de De PlayStation. El anuncio y el lanzamiento del PlayStation 5 estuvo marcado por un evento mundial. COVID. Ajá, sí, la pandemia, que sufrieron todas ustedes. Todas sufrieron la pandemia. Nuestras invitadas. Ajá, todas, que ahora tenemos 2 o 3 invitadas que están Sí. allá muy entretenidas. Pero todos ustedes sufrieron la pandemia. Sí. El PlayStation salió en el 2020, la pandemia inició a finales del 2019. Entonces, No me acuerdo. sí. Pero sí. Entonces, el PlayStation sufrió mucho. Pues sí, porque yo no sé. Yo no me había enterado de eso. ¿De Yo que había pensé- salido al mismo tiempo que la pandemia? Sí, yo Sí. pensé que había salido después. No, Mucho salió después. en la pandemia. ¿Sabe qué? Yo pensé que había salido el año pasado. No, hombre, ya tiene 5 años. PlayStation 5 Estamos en tiene 5 años. 2025. Yo pensé que había salido ¿De mínimo qué, el año pasado? 2023. No, ya tiene 5 años. Así What? es. Ay, pobrecitos. Entonces, ahí te va. Mis compas. El anuncio y el lanzamiento del PlayStation 5 estuvo marcado por la pandemia. Ujú. Aún así, el lanzamiento de esta consola es considerado el lanzamiento más exitoso que ha tenido PlayStation en toda su historia. Lanzamiento, Ajá. o sea, como lanzamiento. Además del más grande, porque por primera vez fue lanzada exactamente el mismo día en todo el mundo. Mundial, ok. Ajá. El principal problema que enfrentó esta consola es que no había suficientes para la demanda mundial. Ah, Por varios factores, principalmente porque no había chips. chips. Principalmente por la Cierto. pandemia y la llamada crisis mundial de los chips, Ujú. que fue afectada por muchos factores, entre ellos Entre la ellos pandemia. ¿Sí? No había... Terrible. Todo tiene chips. Sí, Tu me celular, acuerdo. el refrigerador, el horno de microondas, el PlayStation, la Los televisión, carros. los carros. O sea, los carros todavía sé que no pueden sacar carros nuevos porque no hay chips todavía. Ajá. Están atrasados desde entonces. Sí. Antes tú ibas a una agencia de carros y les decías, quiero tal carro. Ah, sí, Y señor, se lléveselo lo de una vez. llevaban luego. Ya pagó. Ahorita lléveselo. hay lista de espera de 6 meses a un año Ajá, todavía. Ajá, Está horrible. exactamente. Entonces, no había chips, no había PlayStations. No había PlayStation. Y eso hizo que, obviamente, si los comprabas, que no podías porque no había No había PlayStation, PlayStations. pues estaba el precio de línea normal. Ajá. Pero eso hizo que en otras páginas de retail o en incluso en Amazon y en partes así, estuvieran carísimos los PlayStation. Ay, ok, eso explica muchas cosas. Yo, por ejemplo, hasta el año pasado compró. me regalé de Navidad un PlayStation 5 porque yo dije, no, y mi PlayStation 4 está muy bien y sigue él así, sirviendo muy bien. hirviendo, sacando humo. No, porque de hecho tengo el Pro.
Sacando humo. Sí. Entonces aguanta un poquito No, más. pero sí suena feo. Como avioncito, sí. Sí. El 5 ya no. Ya no suena. Pues es que está tiene más nuevo. capacidad, ajá. Pero el 4 sí sonaba como avioncito cuando... Sí, así la única vez que lo vi y así. Sí. El PlayStation 5 volvió a dar un salto en potencia e innovación, ya que además de ofrecer gráficos 4K, sonido envolvente y un disco duro de estado sólido, esto es lo mejor del universo, ¿Qué? que es una cosa un increíble jet. para cualquier Vuela. jugador, ya que reduce los tiempos de carga y en muchas ocasiones los elimina, de hecho. Sí. Yo estoy jugando ahorita el Final Fantasy XVI. 16. No hay tiempos de carga. ¿Es en serio? Es increíble. Tú le pones jugar y empieza. Y ya está ahí Clive, Así. ya moviéndose y peleando y demás. Qué increíble. Sí, es increíble. También, aparte de eso, incluye un nuevo control. Eso le iba a decir, también Volvieron a cambiar el diseño del control. Cambiaron a cambiar. Ajá. Siguen con el mismo concepto, forma de distribución, medidas. Pero sí cambió un poquito como de donde se agarra, ¿no? Sí, claro, sí, cambió la Más línea. curviadito. Cambió el diseño estético, por así decirlo, pero funcional también. El DualSense, que nuevamente cambió de diseño físico y que implementa tecnología áptica. Ah, que se ponen duritos los gatillos. Y gatillos adaptativos para incrementar la inmersión del jugador. Así de. ¿A qué se refiere áptica? ¿Te acuerdas? A las manos. De las manos. Tacto. Y yo. Más que nada, tacto. Y yo, tacto. Tenemos 3 formas de sentir las cosas que están pasando. Visualmente, auditivamente y táctilmente, pero el término correcto es ápticamente. El control del PlayStation 5 tiene tecnología áptica. ¿Qué quiere decir esto? Vibra más, vibra menos, vibra de cierta parte. Los gatillos, por ejemplo. Los gatillos se ponen tensos cuando estás abriendo una puerta. O si tienes un arco, por ejemplo, y tú disparas normalmente flechas con el gatillo se va a tensionar. Y cuando no estás disparando el arco, el gatillo está normal, como presionar cualquier botón. Esto aumenta la inmersión. Un montón. Sí. El PlayStation 5 también fue la primera en ofrecer 2 versiones de consola desde que salió. ¿El Slim? No, en este caso Pro? no, tampoco. La consola normal con unidad lectora de discos. No, es esa edición especial. Ya, perdón. Era la consola normal con unidad lectora de discos y la edición digital, que no tenía. Ay, sí es cierto. Unidad lectora de discos. Eso no me gusta de lo de yo tampoco, a mí tampoco, yo me esperé también porque quería la de con unidad lectora de discos y es más cara, obviamente. Sí. Esa es la ventaja de la edición digital, que es más barata. barata. Después de esas, evidentemente, y como siempre, sacaron su versión Slim en el 2023. Y el año pasado salió el PS5 Pro. Super Slim. No, el Pro. No creo que saquen ya Super Slim. Me Eso fue en el PlayStation 2 nada más. Me sorprenden, yo diría que sí. Pueden ser, pero no creo. Salió el PlayStation Pro, que ya es un monstruo con claridad de imagen súper nítida, ray tracing avanzado, compatibilidad con televisiones de 120 Hz, capacidad de reproducción de 60 y 120 frames por segundo. Iba a decir 240 frames. No. Y 1000 cosas más, que solo valen la pena si te sobra el dinero que cuesta la consola. Sí. El precio de lista ahorita en julio del 2025 es de 19,000 pesos. Ay, yo me imaginaba que estaba más caro. O sea, está muy cara. Está muy caro, sí. Está muy cara, pero yo me lo imaginaba fácil en 22. Fácil. Yo creo que en algunos lugares puede venderla eso, algunos más barato. Fácil. Sí. De todas formas sigue siendo muy cara tomando en cuenta que es prácticamente el doble de lo que cuesta un PlayStation 5. Y dices tú, ok, sí, es un monstruo. Si tienes el dinero y te sobra, cómpratelo. Si no, pues adelante, si no, pues no hace falta. Regresando al PlayStation 5. Esta consola también vio el nacimiento del Control Access en el 2023. ¿Qué es eso? Así se llama su control. Control parental. No, su mando físico con accesibilidad universal. Ay, sí es cierto. Ay, qué mensa estoy. Mando diseñado para que los jugadores con capacidades diferentes puedan jugar más cómodos y durante más tiempo. Sí. Sí está muy chido el de... El PlayStation, el de Play. Sí está muy... Fíjate que ahí
Xbox estaba mucho más adelantado que PlayStation porque ellos tienen su mando adaptativo desde hace muchísimo tiempo. Y tienen muchas opciones para Sí, PlayStation en cuanto a accesibilidad se concentró más en la interfaz digital. Sí. Pero ahora ya sacaron su control. Su interfaz física, que está increíble. Sí está muy, muy, muy increíble. Este control fue diseñado específicamente con requerimientos para que cualquier persona pueda adaptar botones, joystick y distribución para jugar sin importar las capacidades que tengas. Sí, lo cual es increíble. Ya sabes que yo soy así, diseño universal, accesibilidad. Del diseño universal. Sí. También el PlayStation 5 vio el nacimiento del PSVR 2. Ah, cabrón. Ya salió el 2, que ya es 4K. Ay. También tiene seguimiento ocular avanzado. De hecho, tú puedes enfocar ciertas cosas. ¡No! Sí, y se cambia. Wow. Sí. Audio 3D y retroalimentación áptica en las gafas. Ay. O sea que ¿cómo? Si hay una explosión del lado derecho, tú sientes la explosión del lado derecho. Ay, Dios. Sí. Tecnología. El futuro es hoy. Además de controles específicos en forma de gatillo para ambas manos. Ya tiene su control, ya no es el PlayStation Move. Okay. Ya tiene su control el PlayStation VR 2. Ay, qué chido. El PlayStation 5 es retrocompatible con todos los juegos de PlayStation 4. Pero actualmente hay ciertos títulos que solo pueden jugarse en PlayStation 5. Como God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Final Fantasy XVI, que es el que estoy jugando yo ahorita, Stellar Blade, que explotó. Yo quiero jugar. Sí, yo también quiero jugar Stellar Blade. Astrobot, que acaba de ganar los Game of the Awards. Year. Hay varios que ya están saliendo. Y han ido anunciando, acaba de salir Death Stranding 2. Death Stranding 2 para PlayStation 5. Exclusivo nada ahorita. Más, sí. Entonces ya van a empezar a salir juegos Jueguitos. que nada más se juegan en PlayStation 5. Así es. Pero bueno. Pero bueno. Creo que aquí le paramos ya con PlayStation porque si no voy a durar otras 3 horas hablando de todo lo que involucra, todo lo que han hecho. Pero recuerden, siempre utilicen hasta su última vida, sobre todo en los videojuegos. Así es. Gracias por su atención, por escucharnos, sintonizarnos. Muy bien. Muy bien. Eso fue PlayStation. Sí, se notó mi emoción todo el episodio, ¿verdad? Sí. Disculpen. Disculpen. ¿Sí se notó, muchachas? ¿No? ¿Sí se notó mi emoción? No, creo que no, bien poquito nada más. Sí, es que hoy otra vez sí tenemos audiencia, aparte de Joana, que está tapando los oídos para no escuchar que le hablo. La vez pasada estuvimos solitos. Sí, nada más estuvo Joana, que aportó su amor por Sonic, pero ahora está Nedido otra vez. Está Quetzali, que hace como 5 episodios. Que no estaba. Hola, Quetzali. Muy bien, espero que les haya gustado. Todas saben mi amor por PlayStation, Sonic. Todas me conocen. Todas saben que me encanta. Así da clase y... Está emocionada. Pero ¿saben qué? PlayStation, Sony, Kojima. Y esas son sus clases. Sí. Pero sí aprenden. No sé. Pero es que ¿Dónde aprendí lo de que es áptico? A ver. Pero es que pues son buenos ejemplos. Yo no puedo hacer mucho al respecto. Sesgo. ¿Mandé? Sí, no, yo no. Yo sí lo aprendí con él. Ajá, es que ustedes aprendieron con Sarita y tú aprendiste conmigo. Sí. Pero no se libraron de tenerme en 2 clases, incluida diseño de videojuegos, entonces... Así, el video que ustedes vieron de Last of Us parte 2, yo lo he visto como 5 veces en clases distintas. Pero aparte porque tú también te metes en clases. Clase de industrial, diseño de videojuegos, PDI... ergonomía. Ya pasé de la... Ahorita estoy más traumado con la serie que
Que con el que juego. con el juego. Sí, véanla. ¿Ya viste la serie? Muy bien, sí. Quetzali ya vio la serie. Véanla, por favor. No estén de haters, porque yo estoy muy enojado con todos los que nada más Ay, odian que algo por odiarla. Bella Ramsey por Sí, tirarle ¿por qué? hate, O sea, sé. no. Ay, no, ay. Es buena No sean actriz. así. Es buena actriz. No sé, aparte que o sea, es una niña trabajando. Pues, Sí. qué terrible persona puede ser como para hacerle bullying a una niña que trabaja. Pero bueno. Ay, no. Pero bueno, eso fue PlayStation. Hablamos de The Last of Us porque The Last of Us es exclusivo de PlayStation. Naughty Dog hace juegos para PlayStation, nada más. Pero de eso vamos a hablar en otro episodio. Te traigo algo extra. Ay, a ver. Para esta parte extra. Te traigo las 20 consolas más vendidas de la historia. Ay. ¿Y cuántas cuánto vendió? unidades vendieron? Sí. A ver. Bueno, 22 creo. 22 consolas. Mira. ¿Número par? Wow. Ay, bueno, pues es que yo no hice este reportaje, pero bueno. Ok. De la que menos vendió a la que más vendió. Número 22 o número 1. GameCube, 22 millones. Todos estos son números aproximados. Momento. Y ahí me van diciendo cuáles consolas tuvieron ustedes. GameCube, 22 millones. Xbox, 24 millones. El original. el primero, ¿no? Sí. No, ese no. Xbox Serie X y S. Ese está en mi casa. No es mío, pero es de mi hermano. 30 millones. ¿Pero no ha vendido tanto entonces? No ha vendido tanto. No. Pobrecito. Ajá. Atari 2600, 30 millones. Mi mamá. Nintendo 64. Mi primo. Ultra 64, muy felices todas. 33 millones. Ajá. La Mega Drive, No. 40 millones. Acuérdense que todo esto es aproximado. El Super Nintendo, 49 millones. Yo me hubiera imaginado que Nintendo 64 había vendido más, pero bueno. No vendió. Acuérdate que Nintendo 64 compitió contra PlayStation 2. Ah, pues sí, ¿verdad? Super Nintendo, que fue mi primer consola, 49 millones. Xbox One, 58 millones. No puedo decir qué dijo Joana. Xbox One, 58 millones. Nintendo Entertainment System, o el primer Nintendo, 62 millones. Nintendo 3DS, yo. 76 millones. Yo también tuve el 3DS. PlayStation 5, 78 millones. Ay, pues ahí va. Sí. PSP, 80 millones. La Quetzali. Quetzali está emocionadísima. Comparto tu emoción. Sí. Yo lo amaba. PSP, 80 millones. Game Boy Advance, 82 millones. Sí. Estoy viendo que Did es niña Nintendo, pero niña Nintendo portátil. Sí. Sí. Xbox 360, 86 millones. PlayStation 3, 87, más de 87 millones. Yo también. Ahí lo tengo todavía. Sí. Increíble. El Wii, casi 102 millones. También tuve Wii, de hecho. El PlayStation, el 1, casi 103 millones. Madre santa. Y ya sigue el top 5. 5. En quinto lugar, PlayStation 4. Ok. 117 millones, poco más de 117 millones, y consola increíble. Es lo que te decía, el Xbox One vendió 58 millones. Sí. El PlayStation 4 vendió más del doble. Uy. Quinto lugar. 4. Cuarto lugar, el Game Boy. El ladrillo. Sí. El ladrillo. Casi 119 millones. Tercer lugar, el Nintendo Switch. Sí. Poco más de 152 millones. Top 3. Segundo lugar, sí, top 3. A ver. En segundo lugar está la consola portátil más vendida de la historia. Ajá. El Nintendo DS. Sí, la emoción. Y en uno 154 millones el Nintendo DS. Y ya sabemos, primer lugar, 2. el PlayStation 2. Así, gloria. Están haciendo voces angelicales que bajen del cielo, sí. 160 millones de unidades. Y yo creo que el PlayStation 2 va a durar ahí un buen rato.
Probablemente también para toda la vida. la economía no da. Sí, no. Y pues ya son más caros las consolas, más desarrollo, más... Pues si el Switch 2 está carísimo, Ya no he visto, no he querido ver cuánto cuesta, está carísimo. pero sí, está Sí. carísimo. ¿Cuánto? No, el Switch 2 creo que es como Está como 12 en o 13 mil... $500. Ah, no, en $500? dólares pues yo creo que cuesta lo que cuesta normal, pero aquí en México cuesta más de 12 mil pesos, creo, el Switch 2. Ay. Pero a eso salió el Switch, el normal, a 12. Entonces yo creo que está más caro. Yo creo que está más caro. Va a sí. estar como Ustedes en 15, chequen, 16. ustedes audiencia chequen, pero está muy caro. El Switch 2 Ay, está muy y caro. para lo que hace. ¡Ay! Para lo que hace. Pues sí. Sí. Para lo que hace. ¿Ah, sí? Ah, ¡Ay, sí, no! cierto. Dijeron inhackeable y ya la hackearon. Y ya, ¿sabes qué les pasó a los del Switch 2? ¿Qué? El envase, el envasado, el empacado, ¿De todo las eso. grapas? Sí. Sí, las tiendas les empezaron a engrapar el ticket en la caja y la caja no es lo suficientemente profunda para que la grapa no pase la pantalla. La pantalla está muy pegada a la superficie de la Ajá. caja, entonces hubo varias pantallas engrapadas. Así, ¡crack! Sí. Sí, pobrecitas. Pero creo que aún así aguantan nomás por lo estético feo ahí. Y aparte pasó en Estados Unidos, allá pues les regresan las cosas, entonces. Pero pues, bueno. Eso es el extra. PlayStation 2. Qué buen extra. PlayStation 2, sí. Gracias, Besti. De nada, Betty. Sí, 160 millones de unidades el PlayStation 2. Juego increíble, innovador, consola, pues. Ujú. No tengo mucho que decir. Amazing. Ajá. Pero bueno, eso fue PlayStation. ¿Te gustó? Sí, Sí. muchas ¿Te gustó gracias. el episodio de Gracias, PlayStation? Besti. Que creo que sí va a ser un episodio de más de hora y media, según la cara que tiene Joana. Al rato espérate al render. Esto no se sube antes de las 12. Espero que sí. Espero No. que sí se suba antes de las 12. Pero bueno. 4 em, horas de render, fácil. Fácil. Vámonos para alcanzar. Vamos para alcanzar a editar y renderizar. Y pues nos vemos hasta el siguiente episodio. Episodio. Redes sociales. Redes, en Instagram, @Hazel_HTK. Muy bien. Y @LEHS.2020. Ahí Así pueden es. ver el PlayStation dorado. De dorado. Así es. PlayStation dorado que tiene en el Museo de Sony en Tokio. Sí. Ahí lo pueden ver. Muy bien. Gracias a Joana. En los controles. Otra vez. Gracias a Muy Quetzal amable. y Edith. Gracias a Quetzal y Edith que Por fueron visitarnos. audiencia muy increíble, como siempre. Y sí, cómo no. Y nos vemos después. Sí. Adiós. Hasta luego.